Conquistar el miedo es posible al caminar bajo la sombra del Altísimo. Mucha gente, hermanos, hoy en día no tiene idea el daño que causa vivir una vida espiritual con miedo. Recuerdo una vez, yo estaba en otra iglesia, invité a un hermano, estábamos haciendo unos ayunos y estábamos haciendo oración, y lo invité a la iglesia. Le dije, hermano, ¿qué vas a hacer el sábado? No, pues nada, te invitamos, hermano, a la iglesia, vamos para que busquemos de Dios en ayuno y oración. Y recuerdo la respuesta de este hermano. Me dijo, ¿sabes qué, hermano? Dice, yo como que no quisiera apoyar. Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que cada vez que busco de Dios vienen muchos problemas a mi vida y a mi casa. Entonces, por no tener problemas, mejor me quedo en la casa y no voy a ayunar. Lo que le viene y le dije, oye, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a enfrentar al enemigo? ¿Por qué tienes miedo de enfrentar los problemas espirituales en tu vida, las adversidades? ¿Por qué prefieres mejor quedarte en la casa antes de venir a buscar de Dios y luchar y batallar en el nombre de Jesús para que sea más que vencedor? Luego digo estas palabras, ¿sabe? Yo he aprendido que cuando estoy en la casa Dios me bendice mucho. Y le dije estas palabras, ¿sabes qué? Dios no puede bendecir a una persona que le está desobedeciendo. Dice Hebreos 10:25, no dejándolo de congregar, así como muchos tienen por costumbre. Si yo considero que Dios me bendice más estando en la casa que en la iglesia, entonces ¿para qué Dios hizo la iglesia? No tiene sentido, no concuerdo. Y si yo decido quedarme en la casa, aún sabiendo que tenemos servicios en la iglesia, que debo apoyar la obra de Dios y que debo estar ahí, yo estoy desobedeciendo a Dios. Y no creo que Dios esté bendiciendo más a una persona en su casa cuando está en desobediencia que a un cristiano que se esfuerza para venir a alabar el nombre de Dios. Le dije estas palabras, mira, dice la Biblia que en la presencia de Dios ahí hay plenitud de gozo. Dice la Biblia que es mejor la presencia de Dios, es mejor que nuestra propia vida. Le digo, si tú sabes todo eso, yo no creo que quedarte en tu casa sea más importante que la presencia de Dios. Pero el punto de todo esto es, hermanos, el temor en el corazón de esta persona lo esclavizó para que esta persona no buscara de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están caminando en ese temor hoy en día? Ese temor carnal, ese es miedo. Miedo a enfrentar la realidad de su vida espiritual, miedo a escuchar la verdad, miedo a conocer su condición espiritual, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a servir a Dios, miedo a venir a la iglesia. Todo eso provoca esclavitud. Déjeme decirle algo. Una de las razones, uno de los métodos por lo cual el diablo alimenta y se fortalece es por medio del miedo que infunde el corazón de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios tiene miedo a algo, no puede reclamar una promesa en esa área y no puede pelear una batalla en esa área porque está controlado por el espíritu de miedo. Si yo tengo miedo de decir la verdad, yo nunca puedo reclamar a Dios que yo pueda predicar la verdad porque le tengo miedo de decir la verdad. Si yo tengo miedo a escuchar la verdad, yo nunca voy a venir a la iglesia a decir, Señor, habla a mi corazón porque tengo miedo que Dios me diga la verdad. Esa área en la cual el cristiano está teniendo miedo, es en esa área el cristiano ha sido esclavizado por el enemigo. Y cada vez que un cristiano expresa su miedo, su temor hacia ciertas áreas de su vida, el diablo se alimenta de eso. No solamente se alimenta, se fortalece y se establece en el corazón, en esa área del cristiano, y lo esclaviza de tal manera que su vida se vuelve frustrante. Le voy a decir por qué. Porque sabe hacer el bien y no lo puede hacer. Todos los cristianos sabemos perfectamente lo que agrada a Dios, pero muchas veces no lo hacemos por temor, por miedo. Nos paraliza, el miedo paraliza la vida espiritual del cristiano.
Cuando leemos el Salmo 91, yo recuerdo en el 86, nosotros veníamos cruzando la frontera de Honduras, veníamos huyendo de nuestro país, y yo traía un Nuevo Testamento en la camisa, pero lo traíamos, hermanos, porque a mí me dijeron que si tenía problemas, que leyera el Salmo 91 y que me iba a proteger Dios. Pero yo no era hijo de Dios, no era cristiano. ¿Qué le quiere decir? Hoy en día hay mucha gente que toma la Biblia como amuleto de la suerte. Sí, como amuleto que los protege de espíritus malignos, de accidentes y de mal. Toman la Biblia como un amuleto, y la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios, es el poder sobrenatural que nos concede la fe y la certeza de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. El salmista que escribe el Salmo 91, hermanos, estaba pasando diferentes situaciones difíciles, pero había un punto importante en él, que él alcanzaba a superar todos los miedos, todos los temores, y es que él habitaba bajo la sombra del Altísimo. Una cosa es que yo esté leyendo el Salmo 91 y otra cosa es que yo esté habitando bajo la sombra del Altísimo. Cuando yo estoy caminando bajo la sombra del Altísimo, no existe ningún temor ni terror nocturno que me quite ni el sueño ni el apetito, porque yo sé, al que yo estoy sirviendo es más poderoso de que todos mis enemigos. ¿Cuándo es que viene el temor? ¿Cuándo es que viene el miedo en el corazón del cristiano? ¿Cuándo es que el cristiano tiene miedo al futuro, tiene miedo a la deuda, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a que se muera un familiar, tiene miedo a cosas de esas? ¿Cuándo tiene ese miedo? Cuando no tiene la seguridad que está caminando bajo la sombra del Altísimo. Cuando usted camina bajo la sombra del Altísimo, no importa cuántas mentiras el diablo quiera poner en tu mente, tú estás seguro, estás confiado que el más poderoso es el que está en ti que el que te está atacando. Entonces, el miedo en términos espirituales no tiene que estar en nuestras vidas. Los hijos de Dios debemos ser valientes. Por la sangre de Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos nosotros entender de que somos más que vencedores por medio de Cristo el Señor. ¿Dónde está el problema? Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio es el que controla nuestro corazón. Ese es el asunto. Porque conocemos lo que la Biblia dice. Pero la pregunta es, ¿estamos habitando bajo la sombra del Altísimo? ¿Estamos caminando bajo la cobertura del Omnipotente? Cuando nosotros salimos de la cobertura de Dios, estamos expuestos no solamente al miedo, sino también al fracaso. Estamos expuestos a que el diablo nos agarre fuera del redil y nos haga daño. Entonces, el trabajo de nosotros, hermano, el punto clave de toda nuestra vida espiritual es caminar bajo la autoridad de Dios. Caminar bajo la sombra del Altísimo, caminar bajo el temor de Dios, caminar bajo la fe del Señor, caminar cubierto con la sangre de Jesús. El diablo lo puede atacar millones de veces, pero
¿Por qué preocuparse por su familia? Porque el Dios a quien usted sirve, el Dios a quien usted le teme, el Dios a quien usted se sujeta, Él tiene el poder, la voluntad y la autoridad para proteger a nuestra familia donde quiera que ande. Oh, sí, Él lo prometió. Él lo prometió. Y hemos hablado millones de veces. Al que nosotros servimos, de quien nosotros predicamos, es fiel y verdadero. Castillo mío, esperanza, la confianza debe ser en Dios. ¿Sabe quién era alguien que confiaba mucho en Dios? Job. A Job se le quitó todas sus propiedades, todo lo que tenía, hermanos, solo por una prueba, solo porque Satanás quería probarle a Dios que los hijos de Dios nos acobardamos. ¿Has considerado a mi siervo Job, que es un varón perfecto, temeroso y apartado del mal? Ay, sí. Porque le has coronado de muchas bendiciones, por eso es que te alaba y viene a la iglesia y hace lo demás. Ok, ve, quítale todo lo que tienes y verás que lo sigue haciendo. ¿Y qué pasó? Lo sigue haciendo. Llegó el chamuco otra vez a la presencia de Dios y con la vergüenza porque ni tocó el tema. No lo tocó, se acercó y dice, ¿viste lo que pasó con mi siervo Job? Lo que te quiero decir algo. Satanás te quiere avergonzar a ti delante de Dios. Y Dios quiere que tú lo orgullezcas a Él. Esa es la batalla que tenemos entre el bien y el mal. Cuando usted abre su corazón a Cristo Jesús, dice el libro de Colosenses, nuestro Padre nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pasión de nuestras almas. El que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Si usted abrió su corazón a Jesucristo, muérase en Él. Porque esa es la garantía de que tiene eternidad en el Señor en los cielos. Si necesitamos entender todas estas cosas, pero si nosotros decidimos apartarnos de la cobertura de Dios, decidimos apartarnos de la voluntad de Dios, hermanos, mire, todo es un fracaso en nuestra vida. Déjeme decirle, más del 80% del cristiano que hoy en día anda arrastrando la cobija en el mundo es porque se apartaron de la presencia de Dios. Cuando uno anda en la presencia de Dios, hermano, no importa el problema, no importa. ¿Por qué voy a temer yo a los problemas? ¿Por qué voy a temer yo porque el diablo me ataque? Hombre, de la manera que él me ataque, yo también le voy a responder. Pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Te acuerdas lo que predicamos el viernes? Que normalmente tenemos un problema, una necesidad, y dejamos de poner la mirada en Dios y ponemos la mirada en el problema. Nos atrapa el problema, nos absorbe el problema. O si en la iglesia hay una persona que actúa imprudentemente, el hecho de que esa persona actúe imprudentemente me absorbe tanto que ya no quiero venir a la iglesia, me vuelvo esclavo de esa persona. Y yo le he dicho esto: los problemas, las necesidades en tu vida espiritual, las desavenencias, los desacuerdos, las debilidades, las imperfecciones, ¿saben cómo se gana? Se gana confiando en Dios, orando todo el tiempo, presentando delante de Dios tu causa.
pero no abandonando el problema. Hay que enfrentar el problema en el nombre de Jesús. Tiene que ser así. Mire, sigamos leyendo. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿El cazador quién es? Satanás. Donde quiera que usted anda, grave es esto, hermano. Así como usted ve su sombra por el reflejo del sol, Satanás anda así alrededor de su pueblo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana, hermano, es que cuando usted está bajo la cobertura de la sangre de Jesús, no hay nada que te pueda hacer daño. No lo hay. Los dos puntos clave de esto es: número uno, camine siempre en la voluntad de Dios. Número dos, pídale a Dios todo el tiempo que lo cubra con la sangre de Cristo. Cuando el diablo quiere tocar tu vida, lo que ve en tu vida es la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué hace el diablo? Ni se acerca, porque esa sangre fue la que lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso es que el escritor de Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido por la sangre de Cristo el Señor. Si hay algo que el diablo le corre, hermano, es la sangre de Cristo Jesús. Pero para que nosotros andemos en esa bendición, andemos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, necesitamos consciente y voluntariamente habitar bajo la sombra del Altísimo. Porque si yo ando haciendo desobediencia en la calle, si yo estoy metido en lugares donde Dios no me ha mandado, por mucho que yo ore para que la sangre me cubra, no me va a cubrir. Se lo voy a resumir. Digamos que usted va manejando por el freeway y usted dice: oh, la sangre de Jesús me cubre. Y va manejando a 90 millas y decide chocar con un troque de frente. Dígale a la sangre que lo protege y va a ver. No lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque estamos fuera de los límites de la voluntad y los propósitos de Dios. No podemos tentar a Dios. Cuando usted camina bajo la cobertura de Dios, en la obediencia de Dios, tiene el derecho de reclamar, de clamar la sangre de Cristo sobre su vida, y nadie te va a poder tocar. Versículo que sigue, versículo 4. No, que ya sigue el 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de tus alas estarás inseguro. Sabes que el miedo produce inseguridad, produce desconfianza, inestabilidad. El miedo produce esclavitud espiritual. Hay personas que no pueden dormir si no solo con la luz prendida. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios tenga miedo a eso? No me cuadran. Un hijo de Dios no tiene por qué tenerle miedo a nadie. A nadie. Tienes que dormir con la luz apagada y confiar que Cristo está contigo ahí. Él está como poderoso gigante guardándote, protegiéndote. El ángel de Jehová está alrededor de ti, protegiéndote. ¿Cuándo es que esa certeza, esa convicción se pierde del corazón de nosotros? Cuando nosotros estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Porque te voy a explicar algo. Podemos decir cualquier cosa con nuestra mente, pero el corazón al alma nunca la vamos a engañar. Nunca. El alma siempre te va a decir, la conciencia siempre te va a decir: estás extraviado del camino de Dios. Cuando el alma te dice que estás extraviado del camino de Dios, empieza la inseguridad en tu vida y le tiene temor a todo. A todo le tiene miedo. Hablamos un poquito de eso el viernes, cuando el Padre Celestial lo llamó a usted, porque Él fue el que nos llamó. Cuando Dios te escogió a ti para que tú fueras hijos de Él, sabes que Dios se responsabilizó de todo de ti. Todo. Si tú eres hijo de Dios, Dios te está protegiendo. ¿Cuál es el miedo? Dios te está guardando. Hay un problema, hay necesidad. That's right, que venga. Te voy a explicar algo que Dios me ha enseñado a mí dentro del camino del Señor. Entre más grande es la lucha, entre más grande es el problema, más grande es la victoria. Sí. Cuando usted oye a alguien que dice: ay, soy más que vencedor por medio de Jesús. Oye, hermano, ¿cómo está? En victoria. Es imposible estar en victoria si no has confrontado a tu enemigo. Es imposible. Pero si yo digo: estoy en victoria, y cada vez que él me ataca me voy a un rincón a llorar,
¿De qué victoria estoy hablando? La victoria, ¿sabe dónde está? Ah, sí, Satanás, tú vienes a mí con ese montón de artimañas, espérame. Ahorita voy a ir a mi cuarto a doblar mis rodillas y voy a clamar a Dios y vas a ver que de aquí te vas porque te vas. Y te pones de rodillas a clamar a Dios y empiezas a reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero primero, antes de doblar rodillas, dése cuenta si está caminando bajo la sombra del Altísimo. Porque quizás el diablo está atacando tu vida porque no estás en la voluntad de Dios. Si estás en la cobertura de Dios, nadie te va a tocar. Nadie. Mírenlo otra vez en la televisión. Israel inventó una, no sé, es una arma, no sé qué es. Creo que le llaman la coraza de hierro, hermano Fred, ¿verdad? Y cada vez que los palestinos empiezan a aventar misiles para Israel, pero usted así lo ve y no ve nada. No ve nada. Los misiles llegan y como que pegan en algo y ¡pum!, y explotan en el aire. No alcanzan a caer. Cuando yo miré eso, dije yo, ajá, así es la sangre de Jesús. Dije, así es la sangre de Jesús. Te avienta bombazos el diablo, te quiere ver muerto, te quiere ver arrastrando la cobija, pero no puede. No puede, pero tú tienes que estar bien seguro de esto. Tienes que estar bajo la cobertura de Dios. Si estás fuera de la cobertura de Dios, te va a caer una bomba. Te cae porque te cae. Tienes que estar bajo la cobertura de Dios, caminando en integridad, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, y deja el resto a Dios porque Él es experto en eso. Él es experto en eso. El trabajo de nosotros, la responsabilidad de nosotros es habitar. La palabra habitar es vivir, es permanecer bajo la sombra del Altísimo. Cuando usted permanece, usted decide, usted piensa, usted habla, usted camina bajo esa sombra, nadie te va a salvar. Nada. Pero cuando caminamos fuera de esa sombra, prepárate, hermano. La mayoría de cristianos que hoy en día están sin congregarse caminaron fuera de esa sombra. Estaban fuera de la sombra del Altísimo, estaban fuera de la protección del Omnipotente, no estaban debajo de sus alas, estaban afuera. Porque si estás adentro, Él te protege. Él te protege, hermano. Eso es lo que la Biblia dice. Sigamos leyendo. Dice el versículo 5. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Sabes qué es una adarga? ¿Qué es una adarga? ¿Qué es adarga, hermano Fermín? ¿No sabes? Hermano Fred, adarga. Son refugio. ¿Es un refugio, una adarga? ¿Alguien más te ayuda? ¿Adarga, hermano Ángel? ¿No? Ok. ¿Hermano Esther? ¿No? ¿Hermano Silvia? ¿Hermano Carla? Algo seguro, una protección segura. Es un escudo. ¿Para qué es un escudo? Un escudo no es para que usted lo ponga de cabecera en su cama. ¿Y por qué te da un escudo Dios? ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo estás en batalla. Porque todo el tiempo estás en peligro. Porque el diablo no duerme. Porque él no descansa. Mira, hermano, si Dios escribiera y nos diera esa información a nosotros de cuántas veces nos ha protegido del diablo, hiciéramos una enciclopedia. No tiene idea cuántas veces, hermano, no tiene idea cuántas miles, si no es que millones de veces Dios lo ha protegido a usted y a mí. Porque Él es nuestro escudo. Porque no existe nada ni nadie que te pueda hacer daño si estás en las manos de Dios. No existe nada, hermanos. No hay nada. Ahora, esto no quiere decir que no vas a tener problemas, que no te vas a cansar, que no te vas a desanimar, que no te van a atacar directa o indirectamente. No significa eso. Significa que tu vida está en constantes batallas. Que tu vida es una vida de guerra espiritual, que eres un soldado de Jesucristo. Y por lo tanto, debes estar preparado todo el tiempo para que ese escudo esté al frente de ti y no detrás de ti. Todos los dardos del maligno, todos los ataques del diablo pegan en ese escudo y no te pueden llegar a ti. Entonces, es una evidencia que nuestra vida es una constante lucha, una constante batalla. Cuando usted ve a un cristiano que no quiere batallar, es porque no pertenece al ejército de Dios.
Porque los hijos de Dios estamos conscientes, tenemos esa mentalidad de que somos soldados de Cristo Jesús y que nuestra batalla es continua todos los días. Debemos de pelear esa batalla de la fe, debemos de pelear conscientes de que nuestro adversario nos quiere destruir. Hay gente que vive desapercibida. Hay gente hoy en día que no se da cuenta de lo que son en Cristo Jesús. Creen de que la vida en el Evangelio es una vida de diversión, de pasarla bien, es una vida de gozarse y nada más. Eso es parte de nuestra vida espiritual. Pero nuestra vida espiritual, el mayor porcentaje de nuestro diario vivir no es pasarla en fiesta, es pasarla en guerra. ¿Tú sabes cuánto tiempo de toda la historia de Israel? ¿Cuánto tiempo Israel ha tenido paz en Israel? Solamente 2 periodos, el periodo de David y el periodo de Salomón, 80 años. Más de 2000 años en guerra continua Israel. Más como 3500 años de guerra. Y te voy a explicar, la profecía bíblica no se va a cumplir hasta que se dé la última y gran guerra en el Medio Oriente contra Israel. Desde el momento que usted abrió su corazón a Jesucristo, usted está, hermano, en la lista de los más buscados del diablo. Ah, sí. Debemos de entender eso. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos solos. ¿Cuál es la diferencia? Que el que venció al diablo en la cruz del Calvario es nuestro Señor y nos protege. Amén. Esa es la diferencia, que no andamos solos por el mundo. Aunque el diablo te ponga muchos tropiezos en tu vida, poderoso es Dios para librarte de todos ellos, pero siempre y cuando Él sea la sombra de tu vida, el que te cubra de día y de noche. Salen de ahí, hermano, olvídate. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente cree que ser cristiano es venir a la iglesia un domingo y alabar y irse para casa. Está equivocado. Está súper equivocado. Un hijo de Dios es hijo de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, quiera o no quiera. Y la guerra va a estar ahí. Va a estar ahí la guerra. Debemos de pelear esa batalla de la fe. Debemos de conquistar la tierra que Él nos dio. No podemos permitir que el enemigo se robe de nosotros las bendiciones que Cristo nos dio. Tenemos que pelear por nuestra familia. La gente no quiere pelear, lo quiere todo gratis. Nada es gratis en esta vida. Nada. Nada es gratis en esta vida. Yo sé que usted recibe la salvación gratis, pero no fue gratis. Alguien derramó su sangre en una cruz para que usted fuera salvo y fuera un hijo de Dios. No es gratis. Hay que pelear todo el tiempo. Mire, hermano, le voy a explicar algo. Cuando el diablo sabe que tú vas a obtener una bendición de Dios, él se va a entrometer para que no la tengas. Cuando él sepa que tú estás feliz y estás contento, bendecido, él va a hacer algo para que esa felicidad se acabe. Pero ¿dónde está el problema? Que se lo permitamos. Que se lo permitamos. Mantente siempre bajo la sombra del Altísimo y vas a ver que tu hogar, tu trabajo, tu salud, tu economía siempre será próspera en el nombre de Jesús. Mire, sigamos leyendo el versículo 5. No temerás al terror nocturno. Apaga la luz, hermano Ángel, para dormir. Ni saeta que vuele de día. O sea, que te agarren ahí un francotirador, no te preocupes, no va a pegar. Ni pestilencia, no le tenga miedo a la enfermedad, no le tenga miedo a nada, hermano. El Señor la reprende en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Cristo el Señor, Él murió en la cruz y dice que Él llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros sanados. ¿Por qué tenemos temor a una enfermedad? Repréndala en el nombre poderoso de Jesús. Se llega al punto, hermano, que el cristiano le está creyendo más al problema que a Cristo Jesús. Por ese punto que hablábamos el viernes. Viene una enfermedad a tu vida, en vez de enfocarte en Cristo, dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados. En vez de enfocarnos en Jesús, en su poder sanador, nos enfocamos en el problema. Y ahí nos quedamos. Y hay gente que dice, bien orgulloso, ay, yo tengo diabetes. Y de la que es difícil, de la que no puedo comer nada. Y le parece como que si fuera un adorno.
Pero sí, la verdad, hermano, es la verdad. Pero nunca dice, yo tengo a Cristo, el mejor, el que murió en la cruz. Nunca lo presume, pero presume la enfermedad. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es. Esa enfermedad no es tuya, esa enfermedad es del diablo. Regrésasela en el nombre de Jesús. No recibas eso, recíbalo fuera en el nombre de Jesús. Esto es mío, esto es mío. Esto es mío. Hermano, olvídate. Todas las pestes que llegaron a Egipto se están en tu vida. Porque ponga atención en esto, hermano. La gente estaba de llamar las enfermedades, los problemas, pero nunca reclaman las promesas de Dios. Conocen las enfermedades, pero no conocen las promesas de Dios. Pues necesitamos saber, necesitamos pensar que quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, qué es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Él murió para que nosotros estemos en victoria, y una victoria total. Total, no una victoria media. Pero necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, saber que Él pagó por nuestras vidas. Él llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. No puedo yo ver un cristiano que esté deprimido si ya Cristo pagó en la cruz para que la paz viniera a nuestra vida. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué tiene que haber depresión o estrés en la vida de un cristiano si la paz de Cristo no fue dada cuando Él murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe por qué? Porque le creyeron al diablo o porque están fuera de la cobertura de Dios. Sigamos pues. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabe quién dijo esto? El que no miente. El que no miente dijo esto. ¿Cuándo? Cuando está bajo la sombra del Altísimo. Cuando camina bajo la sombra del Omnipotente, mire, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Nunca va a llegar alguien a tocar tu vida si es que tú no se lo permites. Así de simples son las cosas. Pero ¿por qué muchas veces el problema llega a nuestras vidas, llega a nuestra familia, hermanos, y nos gana esa batalla el enemigo? Porque nosotros le hemos abierto las puertas a él. Se las abrimos. Cuando se las abrimos, hermano, mire, él entra y dice con permiso, él se mete y vámonos para adentro. Y para sacarlo, hermano, a veces ni sabemos dónde está. Déjeme decirte algo. Es más fácil, bíblicamente, es más fácil evitar que el diablo entre que sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces está dentro, ni siquiera sabe que está. Y se está en un peluche, está en el sofá. Ese sofá que te amarra para que no vengas a la iglesia para estar en un partido de fútbol. Si te sientes, nomás te la roba. Venga, México contra Chile. Vamos a ganar 3-1 y ahí te quedas atado. Tenemos servicio, Dios entiende, otro día voy. Te tiene amarrado el diablo al sofá. Pero si se da cuenta que nunca se da cuenta, nunca sabe, dice que es normal. Dice que es normal, está viendo un partido de fútbol, está viendo un partido de qué sé yo, en vez de venir a la iglesia dice que es normal. No es normal. No es normal. No es normal. Somos libres para venir a alabar el nombre de Dios. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para exaltar el nombre de Dios. Somos libres para obedecer a Dios. Somos libres por la sangre de Cristo el Señor. Somos libres para hacer lo que Dios nos manda hacer. Yo no vine al evangelio para esclavizarme de nada ni de nadie, hermano. Yo soy libre por la sangre de Jesús. Cuando Él me dice, ve y hazlo, yo voy y lo hago porque soy libre. Hay que ser libre. Cuando una persona es libre, tiene voluntad propia para tomar decisiones que agraden a Dios. Cuando una persona dice que es libre y no puede hacer la voluntad de Dios, no es libre. No es libre, porque si fuera libre, pudiera hacer la voluntad del Señor. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mire lo que dice después. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mira nomás. La habitación tuya es Cristo Jesús. Tienes que estar metido en Él, estar sumergido en Él, estar apoyado en Él.
No importa lo que venga, hermano. Si estás en Él, mira, tranquilo, tú duerme, tranquilo. No te preocupes, que el que está contigo te va a proteger. Pero ¿por qué la preocupación? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué la desesperación? Porque estamos fuera del Altísimo. Solamente Él transmite confianza. Y dice así más adelante: por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y el versículo que sigue, el último, dice el 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todas tus decisiones o caminos. ¿Ves qué bonito? Tú sales de la casa, hermano, y vas en tu carro y va lleno el carro de puros ángeles. Chach. Dice el diablo: ¿sabes que ese carro yo lo quiero desbaratar? Espera que le baje, porque conmigo adentro no puedes. Sangre de Jesús reprende al diablo. Sí, lo pasa eso. Dice: ok, espera que le baje para que lo desbarate, porque yo adentro no puede, porque hay ángeles guardándome allá adentro. Él no puede tocarte, Él no puede destruir tu vida. Mira, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te cubre con su sangre. Cuando el diablo te ataca, el ángel de Jehová, los ángeles del Señor pelean por ti. Pero siempre y cuando estés caminando bajo la sombra del Altísimo, ese es el secreto de una vida en victoria. Estar bajo la sombra del Altísimo. Ese es el secreto, hermanos. Queremos buscar la manera, el antídoto de cómo ser para ser vencedores. Muy simple: camina bajo la sombra de Dios. Todo es posible para el que cree, dice el Señor. Si usted camina obedeciendo a Dios en todo lo que Él le manda hacer, no se preocupe por nada. Cristo dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Él las va a añadir. Cuando una persona está fuera de la cobertura de Dios, siempre busca primero las añadiduras. Y pone a las añadiduras, hermano, como una razón de obedecer a Dios. Se lo voy a traducir: ay, Padre, si tú me ayudas con esto, yo voy a la iglesia. Vienen a la iglesia a pagar mandas. Sí. Ay, Señor, si tú me sanas, me voy a ir de rodillas hasta la iglesia. Sepa Dios, hermano, olvídate, no funciona así. No funciona así. Mire, usted créale a Dios, camine en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, Él lo hará. Cristo dijo estas palabras en San Juan capítulo 15: si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecen en mi palabra, todo lo que pidieres al Padre en oración, Él lo hará. Pero ¿cuál es el punto? Que tú estés en la palabra y la palabra esté en ti. Se acabó. Fíjate de estar haciendo mandas. Eso no sirve. Necesitas caminar con Dios. Mire, el camino de los hijos de Dios es un camino próspero. Es un camino en paz, es un camino en gozo, en bendición, en libertad, en armonía. Tú llegas a tu casa y lo que sientes es gozo, es alegría. Quieres estar en tu casa, quieres descansar, quieres estar con tus hijos, con tu esposa, riéndote, jugando. Es la vida de un hijo de Dios. Pueden haber muchos problemas encima de tu vida, muchos ataques del diablo, hermano. Y ese es el gran misterio que hay en el camino de Dios. Dice la Biblia: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una persona que está bajo la cobertura de Dios siempre anda contento, anda alegre, feliz. Es libre, hermanos. Pero cuando tú no sientes esa paz, ese gozo en tu vida, dices: otra vez a la casa. Qué pereza. Ya me estresa estar en la casa. ¿Cómo te va a estresar estar en el lugar donde Dios te dio para habitar? Todas esas cosas ocurren cuando el diablo ha metido esa cizaña en el corazón. Tenemos que gozarnos y deleitarnos donde quiera que vayamos. Tenemos que ser libres, darle la gloria a Dios. Mire, quiero que leamos, hermanos. Leamos en el libro de Isaías capítulo 4. Quiero que veamos 4 puntos muy importantes, hermano, en relación. El libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y después leemos Isaías. ¿Cómo hacemos nosotros para poder enfrentar esos problemas y poderlos vencer en el nombre de Jesús? Lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, que es que a Jesucristo,
quien nosotros abrimos nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Él murió en la cruz para vencer y deshacer las obras del diablo y darnos la victoria a nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y el versículo que sigue: y librar a todos los que por el temor de la muerte, miren, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Cristo Jesús no solamente muere en la cruz para perdonar nuestros pecados, sino que Él muere en la cruz para derrotar, para destruir al que provoca temor carnal o miedo en el corazón del Hijo de Dios. Si Cristo está en tu corazón, no tiene por qué haber temor. Si Cristo es el Señor de tu vida, tú puedes pelear la batalla en contra del temor. Tú tienes que ponerte de rodillas y decirle: Padre, yo renuncio a esa mentalidad, a ese espíritu de temor. Yo no tengo temor a nada porque la sangre de Cristo me da confianza y me da seguridad a través del Señor Jesús. Pero tenemos que renunciar a esos problemas. Porque le voy a explicar algo: el temor entra por aquí, por la mente siempre. Ay, ¿qué voy a hacer para pagar los biles del fin de mes? Ay. Y la gente se desvela por eso, hermano. Dios dijo que te iba a suplir, que te iba a bendecir. Tú mantente en la línea de Dios. No permita que el diablo te meta esas ideas en la cabeza. Renúnciala y recházalas en el nombre de Cristo el Señor. Amén. No puede vencer el miedo, no puede vencer el temor si no es por la sangre de Jesús. Amén. No se puede. Tú te pones de rodillas: Padre, mira, el diablo me metió eso en la cabeza. Tengo un poquito de temor por mi familia que no conoce a Cristo. Un ejemplo. Y te mete temor en la cabeza el diablo y empieza a darte vueltas. Ay, se van a morir sin Cristo. Ay, ¿qué voy a hacer? Mira, hermano, póngase de rodillas y dígale: mira, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. La palabra dice: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo renuncio, yo rechazo esos pensamientos negativos, esos temores infundados. Yo los reprendo en el nombre de Jesús, porque soy libre por la sangre de Cristo el Señor. Y mi familia vive el conocimiento de la verdad y es salvo por Cristo Jesús. Viva libre, viva libre. No le des paso al diablo, hermano, porque eso esclaviza. Una persona con miedo ni siquiera quiere servir a Dios. Tiene miedo a servir a Dios. Ay, ¿qué dirá la gente? Que diga lo que quieran decir. La gente siempre habla. No podemos depender de lo que la gente diga. Dependamos de lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso que Jesús dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes, aquel que decide aventarse al agua, aquel que decide creerle a Jesús, aquel que decide pelear la batalla de la fe, aquel que decide caminar bajo la sombra del Altísimo, es el que se mantiene en victoria. ¿Por qué quejarnos? Tú tienes problemas, yo lo tengo. Eres imperfecto, yo soy imperfecto. Cometes falta, yo también la cometo. Te ataca el diablo, mucho más a mí. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No. Señor, reprenda al diablo. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Cristo el Señor. La sangre de Jesucristo nos mantiene de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Le gusta o no le gusta el diablo? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, quiero que leamos otros. Primera de Juan, mire lo que dice aquí. Capítulo 4 dice el versículo 17. No, perdón, el versículo 18. Hijitos míos, no amemos primera de 4, perdón, estoy en el 3, capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en ¿quién? Y Dios en otras palabras, Dios está involucrado en tu vida, en tus proyectos. Cuando usted camina en el amor de Dios,
Dios se involucra en tus proyectos. ¿Entiendes? Pero cuando caminas fuera del amor de Dios, caminas fuera de la cobertura del Altísimo, Dios no se puede involucrar en tus proyectos porque has tomado decisiones sin consultarlo a Él. Pero mire lo que sigue. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuánta gente le da miedo morirse hoy? ¿Sabe por qué? Porque saben que se mueren aquí y le van a dar cuenta de Dios adelante. Pues no se quieren morir. Mire, los hijos de Dios no le tienen temor a la muerte, al contrario, quisieran que viniera pronto para irse con Cristo. Aleluya. Esa es la verdad. Es mejor estar en la presencia de Jesús que estar acá. Amén. Lo único que a mí me estorba un poquito de morirme, ¿sabe qué es? Que van a quedar gente sufriendo con mi familia. Pero de los demás, vámonos ya, que está mejor allá arriba que acá. Allá está mejor. ¿Cuál es el problema? La muerte, que venga. Vámonos. ¿Cuál es el problema? Para un cristiano la muerte, hermano, es el taxi para ir al reino de los cielos. Que venga, que abran la puerta, nos metemos y vámonos. Y una vez se acabó. ¿Cuál es el problema? Mire, sigamos leyendo. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18. En el amor no hay temor. No hay temor. Si usted camina bajo el amor de Dios, no tiene por qué temer. ¿Por qué temer? Yo le dije el otro día esto. ¿Alguna vez le ha pasado a usted con uno de sus hijos pequeñitos? Que quizás está lloviendo, está tronado, y le da miedo y corren a donde está usted. ¿Sabe por qué usted lo va a proteger? Usted lo va a guardar por encima de todo. Incluso si lo quiere matar, primero lo matan a usted. Usted se faja y protege a sus hijos. Cuando tenemos ese sentimiento de hijos hacia el Padre, consciente de que nuestro Padre nos ama con amor eterno y que no importa las circunstancias que estemos enfrentando, no importa las batallas que estemos peleando, y vamos y nos refugiamos en su amor. La presencia de Dios, el abrazo del Padre, quita el temor de nuestros corazones. Amén. Quita el miedo, porque estamos debajo de sus brazos. ¿Quién nos va a hacer daño? ¿Quién nos va a lastimar si estamos en las manos de Dios? Cuando estamos fuera del amor de Dios es que hay temor. Cuando estamos en el amor de Dios, bajo los brazos del Altísimo, estamos seguros. No importa lo que pases en tu vida, no importa cuántas batallas tengas, tú sabes perfectamente que más poderoso es el que te tiene en tus brazos que el problema que viene hacia ti. ¿Por qué la gente teme? Porque todavía no han conocido o porque no están viviendo en el amor de Dios. Cuando uno vive en el amor de Dios, no hay temor, no hay temor. Mire lo que dice Juan. Juan habla sobre eso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué pasa? No dice que nunca no vas a tener temor, no dice eso. Dice que el amor echa fuera el temor. En otras palabras, todos estamos expuestos a temer a algo. Todos estamos expuestos a eso. Yo recuerdo en 1993, yo estaba en México en el DF y me llegó una carta de mi país. Mi mamá estaba en El Salvador, estaba en un hospital y me decía en la carta, bueno, mira, el doctor ya le dijo a mi mamá que le quedan nomás 11 días de vida, en el 93. Y yo estaba en el DF y yo llegué al pastor y le dije, hermano, quiero un consejo suyo en la iglesia. Y le enseñé la carta y me dice, mire Floyd, váyase, hable de Jesús con su mamá. Y como ya tiene papeles de México, puede hacer como usted quiera. Pero déjeme decirle algo que yo no le dije al pastor. Yo tenía miedo de perder a mi madre. Y me estaba esclavizando. Yo no podía dormir. No podía dormir. Yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero que mi madre se vaya. Yo la necesito.
Yo no sé qué voy a hacer si mi madre se va de este mundo. Yo no sé qué voy a hacer. En otras palabras, no estoy preparado para que te la lleves. Y ese temor, ese miedo a perder a mi madre me estaba esclavizando. Me estaba esclavizando. Recuerdo que estaba un día en la casa de un hermano y llegó el papá de él. Yo nunca lo había visto en mi vida, nunca lo había visto. Y cuando el hermano entró me dice, hermano, Dios me dice que ore por usted. Le digo, ok. Y yo pensé que yo iba a orar con él. Y me dijo, no, yo solo voy a orar. Y se fue para allá a un cuarto y se arrodilló. Ni siquiera, hermanos, venía llegando de otro estado en México. Ni siquiera puso todas las maletas. Se metió de una sola vez a obedecer a Dios. Cuando salió del cuarto me dice, Dios me ha dicho esto, no temas. Porque yo tengo la vida de tu madre en mis manos. Yo la tengo. Y le voy a dar muchísimos años más de vida. Y quiero que tú confíes en mí. Mira, hermano, cuando yo llegué a Nicaragua, yo le voy a ser sincero, yo iba en el avión y yo decía, Señor, dame que sea 10 minutos para hablar con mi madre, decirle que abra su corazón. Llegué y mi mamá estaba acostada en la cama y me dice, Floyd, yo creo que no hay más que hacer. Y digo, sí, hay mucho que hacer. Porque el Dios al que Dios sirve, madre, ese te va a levantar de esa cama. Y usted lo va a reconocer en su corazón y usted va a ser salvo por él. Y usted va a testificar a la gente lo que Cristo hace en su vida. Eso fue en el 93, le daban 11 días de vida y tiene más de 30 años de vida. La gloria es para Cristo el Señor. Pero déjame decirte algo, fue un temor tan terrible en mi corazón, hermano, porque yo decía, ¿qué voy a hacer sin mi madre? No sé, mi mundo se va a acabar, esto se va a hundir, esto se va a perder, porque usted no sabe cómo yo amo a mi madre, hermano. Y era un temor grandísimo, pero se le voy a explicar algo. Desde entonces yo tengo una gran paz en el corazón. Porque yo sé que el Dios al que yo sirvo tiene a mi familia en sus manos. Y nada le va a pasar si es que Él no lo permite. Amén. Esa seguridad, cuando tú te refugias en el amor de Dios, el amor que Dios tiene para ti, hermano, echa fuera todo temor de tu vida. Problemas económicos, problemas en la familia, problemas legales, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas de todo. No te preocupes, póngalo en la mano de Dios. Refúgiate en el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. No vives esclavizado del problema ni de la circunstancia. Un hijo de Dios maneja la circunstancia. Las circunstancias no manejan a un hijo de Dios. Y eso lo aprendí, hermano, y yo sé que es así. Cuando lo ponen todos en las manos de Dios, pero escuchen lo que le voy a decir, hermano. Usted y yo necesitamos caminar bajo la sombra del Altísimo. Caminar bajo la sombra del Altísimo. Mucha gente lee Hechos 16:31, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Creen que sus familias son salvos mientras ellos están desobedeciendo a Dios. No se puede. No se puede. Para que la promesa se cumpla en tu vida, tú tienes que ser íntegro delante de los ojos de Dios. Tienes que esforzarte cada día. No importa lo que venga, el cansancio, la tristeza, el desánimo. Levántate en el nombre de Jesús. Camina. Porque hay mucho camino que recorrer. No podemos quedarnos tirados ahí, hermano. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Levantar banderas de victoria en el nombre de Jesús. O ponerte de rodillas y decirle, Padre, yo no tengo las fuerzas emocionales ni las fuerzas espirituales, pero en el nombre de Jesús yo me pongo de pie y yo sigo caminando porque yo decido seguirte creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que se necesita en el Evangelio. Hombres, guerreros. Hombres y mujeres que peleen esa batalla, hermano. Déjeme explicarle. Nuestra familia necesita eso. Que se ponga al frente por ellos. Se ponga al frente por ellos. Miren lo que dice. Terminamos ahí, hermano. Dice así. Estamos ahí en el 18, ¿verdad? Dice, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Una persona fuera de la cobertura de Dios, este es el problema. Le va a dar miedo hasta el aire que sopla, hermano. ¿Por qué tenemos que andar por miedo de viento? Tu miedo. Somos libres, hombre. Somos libres. Mire, hermano, el que hizo los cielos y la tierra es tu protector. ¿Por qué temes? ¿Por qué tenemos?
Cuando se teme es porque está fuera de la voluntad de Dios. Cuando se teme es porque está caminando en desobediencia. Cuando se teme es porque no está bajo la sombra del Altísimo. Si estás bajo la sombra del Altísimo, estás confiado como un león. Oh, confiado, hermano, confiado. Dice, hey, problema, no te preocupes. Yo conozco al que es experto en los problemas. Te vas a tu cuarto a doblar rodillas. Padre, yo reclamo esa promesa en el nombre de Jesús, pero no temes. No temes, no temes, eres un hombre derecho, vas a lo que vas, no le temes a nada ni a nadie, te pone de frente y enfrenta los problemas en el nombre de Jesús. Mire, sigamos leyendo porque esto se puso bueno, hermanos. Esto está muy bueno. Dice así, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme. El que teme no ha sido perfeccionado. ¿Por qué razón? Ahí dice. No ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque no camina en el amor de Dios. Cuando usted camina en el amor de Dios, no se preocupe. Mire, hermano, debemos aprender de los niños. De los niños. En Marcos 10:13, Jesús dice, dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si uno de ustedes quiere ser partícipe del reino de los cielos, tiene que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Cuando ve un peligro, ¿qué hace un niño? Vaya con él por la calle, el niño nunca le va a soltar la mano. Nunca. Va a ir agarrado siempre de usted y vaya hasta le agarra el pantalón así. Mire. Es un niño. Espiritualmente, haga eso con Dios. Haga eso con Dios. No nos creamos que ya lo hicimos, que somos autosuficientes, porque eso no sirve en el Evangelio. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, una persona que no puede salir de la casa, Padre amado, en el nombre de Jesús, guárdame, protégeme, yo me refugio en ti. Está la guerra fuerte afuera, pero tú eres mi protección, Señor. Yo me refugio en ti. Así como el niño busca apasionadamente a un padre para que lo proteja, busquemos a Dios apasionadamente para que Él nos proteja. Cuando Dios está contigo y tú estás caminando con Él, no tienes temor a nadie. No tienes temor a nada, hermanos. Vamos a llegar a un momento en este país o en esta tierra, hermanos, que mucha gente por miedo no van a decir la verdad. Se van a acobardar, hermanos, se van a acobardar de decir la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque tienen temor en su corazón. Hemos hablado muchas veces de eso, hermano. Por ejemplo, aquí en California han aprobado un montón de leyes. Si un pastor decide aconsejar a una persona que practica el homosexualismo, lo pueden demandar, te lo pueden meter preso. Tienen que dejarlos entrar y que toquen la batería y que toquen el piano, porque si no te vas a la cárcel. Señor, reprenda al diablo. Mejor me voy a la cárcel porque aquí no se sube ninguno de ellos. Es muy simple, hermanos. Es muy simple. Pero se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por Cristo el Señor. Que hermanos, que no le tiemblen las piernas en el primer intento, que se fajen. En nombre de Jesús, con fuerza, hermanos. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo de decir la verdad? ¿Por qué el miedo de escuchar? Que usted vaya, mire, hermano, ahorita usted se va a predicar la palabra de Dios, te insultan, te avientan a la puerta, te dicen un montón de cosas, y la gente tiene miedo de ir a predicar por eso. Está cayendo la gente en las trampas del enemigo. Mire, vamos al libro de Isaías, vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar ahí. Isaías, capítulo 4, versículo 10, quiero que leamos ahí, hermanos. Nunca se olvide de esto. Tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Es lo que dice Isaías capítulo 4, hermanos. Me gusta mucho ese pasaje bíblico. Él siempre está ahí. Usted nunca abandone a Dios. Isaías capítulo 4, versículo 10. Va a ser el 40, hermano. Perdón, va a ser el 40. Yo voy a poner el 0 ahí. Ok. Dice el versículo 0 no es nada, así que nomás póngalo ahí. Dice el 10, hermanos. 40:10, Isaías, dice así el 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará
He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recita. El rebaño, la iglesia, está en las manos de Dios. Él es el buen pastor. ¿Tú sabes cuál es uno de los grandes errores que cometen los cristianos hoy en día? Confían más en los hombres que en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y déjeme decirle que ese buen pastor se llama Cristo Jesús. Amén. Cuando tú vienes al redil de Cristo, Él te toma en tus brazos. Mira, hermano, pueden venir osos, leones, pueden venir lobos, fieras del campo, y no te van a poder nunca hacer ningún daño.